Hoy cumplimos 12 años de estar celebrando la Cena del Señor en Calarcá, Quindío. Hablábamos hace rato que de los que habíamos en aquel momento hay pocos. Hablamos tal vez de John Freddy, de Richard, de la hermana Gloria, que hoy nos acompaña desde Cali, y Lina y yo no sé si Nuri estaba presente hace 12 años en esa reunión, primera Cena del Señor que estuvimos. Entonces estuvo nuestro hermano Julián en el inicio, apoyando la obra del Señor, nuestro hermano Julián Rodríguez, y podemos ver hoy, 12 años después, cómo Dios cuida su obra. La mayoría de los que estaban en aquel momento no están porque se han ido a otra ciudad, porque tal vez han llegado a un momento de desánimo, o porque han pasado muchas cosas por el tema laboral. No están, pero han llegado otros a través de esos años que han escuchado la palabra de Dios. Algunos se han quedado, otros no. Pero podemos ver cómo Dios ha cuidado a esta iglesia. Algunos pueden pasar y decir, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para sostenerse? ¿O cómo hacen para pagar sus servicios públicos o su arrendamiento? Porque a veces pueden ver pocas personas reunidas, otras veces más. Pero la razón no son las personas que sostienen esta obra. La razón no es la persona que está encargada o el hermano anciano o pastor. La razón es que Dios es fiel. La razón es que Dios sostiene. Y si Dios sostiene esta iglesia y está aquí esta iglesia, porque Dios lo ha hecho, también lo podemos pensar en nuestras vidas personales. Si usted lleva 2, 3, 4 años de vida cristiana, usted puede pensar hacia el futuro, decir, como Dios ha sostenido esta iglesia, también me puede sostener a mí, también me puede cuidar a mí, también me puede dirigir a mí, porque es el mismo Dios. Y he querido que hoy miremos 3 personajes que miraron hacia su experiencia vivida y sobre qué aprendieron de Dios. El primer personaje está en Deuteronomio capítulo 29. Primer personaje de Deuteronomio capítulo 29. Allí está Moisés, al final de los 40 años en el desierto, cuando Dios ha estado con el pueblo de Israel y no los ha dejado solos. Cuando Dios, a pesar de la falta de fe, de las murmuraciones, de la idolatría inclusive del pueblo, ellos estaban allí, llevados por Dios a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Listo, versículo 1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿A quién estaba hablando Moisés? A personas que desconocían lo que Dios había hecho. A personas que habían estado ahí, que habían sufrido un momento difícil como pueblo, pero que habían visto a Dios obrar de una manera maravillosa. Y cuando tú ves el libro de Éxodo, ¿alguien ha leído el libro de Éxodo? Éxodo significa salida. Cuando el pueblo de Israel salió de 430 años de esclavitud de Egipto por el desierto, ahí está el libro de Éxodo. Y vamos a hacer un pequeño repaso por el libro sin ir al libro todavía. Éxodo capítulo 3. ¿Quién sabe qué pasó en Éxodo capítulo 3? Sí, mira. 3, 2, 1. Bueno, como no contestaron, no hay almuerzo hoy. Capítulo 3 habla de Moisés llamado por Dios. ¿Se acuerdan? De la zarza. ¿Se acuerdan? Ah, sí, claro. La zarza ardiendo está en Éxodo capítulo 3. Dios llama a Moisés y le envía a Egipto. Eso está
de Éxodo capítulo 3 a Éxodo capítulo 7. Luego están las plagas, que fueron ¿cuántas? 7. ¿Quién da más? 7. ¿Quién da más? Bueno, sería bueno que revisaran eso, les queda de tarea, no son 7. Les queda de tarea para que miren cuántas fueron las plagas de Egipto. Entonces, eso está del capítulo 7 al capítulo 12. En el capítulo 12, ¿qué pasó? Los primogénitos, ¿se acuerdan? La última plaga, que fue la plaga de los que murieron los primogénitos, donde está la Pascua. Desde el capítulo 7 al capítulo 12, ellos pudieron ver cómo Dios envió granizo, cómo Dios envió ranas. Muy bien, ranas, cómo Dios envió langostas, langostas, cómo Dios envió piojos, cómo Dios envió tinieblas, cómo Dios hizo tantas cosas para sacarlos a ellos, su pueblo amado, de la esclavitud. ¿Cómo quedaron ellos? Impresionados. Ninguno, escuchen bien, ninguna de las casas del pueblo de Israel fue tocado con esas plagas, pero cada una de las casas de los egipcios fueron tocadas por esas plagas. Esto nos habla de que en Cristo nosotros estamos seguros de que las plagas que vienen por el juicio de Dios no nos tocan, pero también nos habla de cómo Dios envía su juicio a todo aquel que no cree. Va a ser seguro el juicio sobre el pecado. Y después, en el capítulo 14, ellos están frente al Mar Rojo, ¿se acuerdan? No saben para dónde ir. Atrás viene el pueblo, perdón, el ejército de Faraón. Adelante tienen el Mar Rojo y Dios hace un gran milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? Abrió el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo. Eso está en el capítulo 14 de Éxodo. Y luego ellos tienen mucha hambre y reniegan y dicen: Dios, ¿por qué nos sacó nosotros allá? En Egipto teníamos esas ollas llenas de carne. ¿Por qué nos sacó? Ellos murmuraban y murmuraban y nos sacó aquí a morir. Así somos de desagradecidos, así olvidamos pronto lo que Dios hace. Ellos habían estado viendo a Dios obrar poderosamente, vieron a Dios abrir el Mar Rojo y pensaron que le quedaba a Dios grande alimentarlos a ellos. Entonces Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? El maná. Dios envió una cosa así redondita, dulcecita, pequeñita, que ellos dijeron: ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Ellos lo cogieron, Dios les dio indicaciones de cómo hacerlo y Dios los sostuvo con ese maná. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto. No tuvieron necesidad, no hubo necesidad de comprar mercado, no hubo necesidad de comprar en la panadería. Las panaderías allí se hubieran quebrado porque ellos estaban completamente satisfechos, porque Dios proveía sus necesidades, porque Dios daba a ellos. Pero luego el capítulo 16, ellos entran a un lugar, tienen mucha sed, murmuran otra vez, hablan contra Moisés, hablan contra Dios, y entonces Dios hace algo. De la roca brota agua. ¿Se acuerdan de la peña de Oreb? Hay un himno que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb. Entonces, la peña de Oreb, allí en Éxodo capítulo 17. Dios es fiel, Dios cuidando a su pueblo. Y todas estas experiencias el pueblo las vio, estuvo ahí. Vio cómo Dios hizo una y otra y otra y otra cosa para cuidarles, para ayudarles. Pero también estuvo algo más y lo encontramos en Números capítulo 9. Allí Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 9. Está en el Antiguo Testamento, es como el cuarto libro, si no estoy mal, del Antiguo. Números 9. Versículo, vamos a leer desde el 15. Vamos a leer así rápido por el tiempo. Números 9:15. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió, una nube cubrió el tabernáculo. Esa nube me hablaba de la presencia de Dios en el pueblo. La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había
sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Qué les está dando esa nube? Les está protegiendo porque en el día hay intenso calor, pero también está haciendo algo más. Les está diciendo cuándo deben moverse, pero también les está diciendo cuándo hay que parar, pero también les está diciendo hacia dónde. Está dando dirección. Así que Dios protege, así que Dios dirige, así que Dios cuida, así que Dios da lo que requiere el pueblo para estar en el desierto. Pregunta, ¿será que Dios, el que cuidó a Israel, puede cuidar hoy a su pueblo? ¿Será que Dios que protegió a Israel, que lo cuidó, que lo dirigió, puede dirigir mi vida hoy? ¿Será que él que puso la nube y estaba interesado en que el pueblo la siguiera, es el mismo Dios que cuida hoy? ¿Será ese mismo Dios? Entonces, allí está el pueblo de Israel. ¿Y vamos en qué versículo? 17. Versículo 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, gracias, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Algo más está enseñándoles ahí. ¿Qué les está enseñando Dios? No solamente los cuida, los protege del sol o los protege del frío en la noche, no solamente los dirige, está haciendo, no solamente los protege de tantas cosas, sino que está haciendo algo más. Les está diciendo cuándo partir, hacia dónde y cuándo detenerse. ¿Sí? ¿Qué es eso? Les está dando una lección de obediencia. Eso es obedecer. Usted de pronto quería, les doy un ejemplo. Si la nube eran las 3 de la mañana, ellos estaban durmiendo, y como todos nosotros, a eso de las 3 de la mañana estamos muy ocupados, ¿verdad? Algunos más ocupados que otros, algunos duermen más que otros. Tengo unas hermanitas que tienen ese privilegio de dormir mucho. Entonces, a eso de las 3 de la mañana, ¿qué estarían haciendo? Tal vez estaban dormidos. ¿Qué pasaba si la nube se movía? Ay, Señor, es que un momentico, espérame un ratico más. ¿Sí? Tenían que moverse. Y se llevaban unas horas y de pronto tal vez querían descansar, pero la nube continuaba. ¿Qué tenían que hacer? Moverse. Dios determinaba el momento oportuno. Dios lo hacía. Dios lo hacía. Así que Dios está enseñando a obedecer. Esa lección que tuvieron a través de la nube la iban a necesitar cuando llegaran a la tierra prometida. La obediencia, aprender a obedecer a Dios. Allí estaban los hijos de Israel. Entonces, volviendo a Deuteronomio 29, donde estábamos, esos hombres y mujeres, ese pueblo de Dios que participó de todas estas experiencias, que ellos la vieron con sus propios ojos, es a ellos a quien se refiere Moisés cuando dice 29:2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Mis hermanos, estos 12 años que la iglesia ha estado en Calarcá no han sido fáciles a veces, han sido a veces difíciles. Han habido dificultades, especialmente entre los hermanos. Han habido dificultades, personas hablando contra el liderazgo.
Han habido personas criticando y juicios uno tras otro. Los que ven lo positivo son y los que ven lo negativo son. ¿Se ha visto? Y así sucede en todas partes. Más fácil ver lo negativo que lo positivo, y a veces lo que se dice que es negativo es una mala percepción o una mala comunicación o no se ve bien. Y han habido dificultades a través de los años. Yo me acuerdo una vez que estábamos para pagar arrendo, próximos a pagar arrendo, y nos faltaban 80,000 pesos y ya. Y un hermano llegó y ofrendó eso que hacía falta para pagar el arrendo. Y así ha sido Dios mes tras mes, cuidando de esta iglesia, cuidándola. Y si Dios no me hubiera sostenido a mí, yo no estuviera acá. Porque la fuerza que sostiene aún la persona sirviendo no es su fuerza, es la de Dios. Es la de Dios. Es Dios sosteniendo. Y puedo recordar a algunos de ustedes cuando por primera vez llegaron, cuando vieron, cuando fueron a mirar a ver qué pasa, cuando llegó Marcela con Andrés, con los niños, con la hermana Janet, a ver qué pasa allá. Miremos, vamos a esa iglesia pequeñita que hay allí a la vuelta de la casa y escuchemos a ver qué sucede. Y Dios tocó los corazones de ellos. ¿Cómo pudieron, cómo llegó Jenny Marcela, invitada por su pariente de Tuluá, con sus niñas? A ver qué pasa, miremos, escuchemos. Y Dios ha estado obrando sus corazones, y ya tenemos con nosotros a doña Miriam. ¿Cómo llegó por primera vez Patricia? Llegando, creo que llegaba a las reuniones de mujeres, creo que era que llegaba, no estoy bien seguro. Y así cada uno de ustedes a través de los años, cómo Dios les ha traído. Algunos no están acá, pero Dios ha estado obrando en esta iglesia. Y Dios ha sido fiel. La pregunta es si será fiel mañana, si será fiel el próximo año o el siguiente. Entonces ahí tenemos a Moisés, pero cuando vamos a Josué capítulo 24, ya encontramos otro personaje, el mismo pueblo de Israel, pero otra persona, Josué. También en sus últimos años, Moisés ya era anciano cuando dijo esto en Deuteronomio 24. Ahora Josué es un anciano también, habiendo estado en muchas batallas. Josué capítulo 24. Josué 24, versículo 14. Este hombre con tanta experiencia en las luchas, en las guerras, porque este fue un general, Josué, dice, versículo 14. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Increíble. Después de tanto que Dios había hecho, todavía había dioses entre ellos. Y le quítenlos. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero escuchen bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes verán a quién sirven. Si ustedes van a servir los dioses de hoy, los dioses de hoy es el licor, el dios de hoy es la droga, ¿cómo se llame? El dios de hoy es el sexo, el dios de hoy es el placer, es vivir como me gusta, es dar los gustos y que mi vida gire alrededor de mis gustos personales. Usted verá, si ese es su Dios, vívalo. Pero dice Josué, ustedes pueden decidir lo que quieran, pero nada hará cambiar mi posición. Mi posición es la siguiente: yo y mi casa serviremos al Señor. Usted debe tomar una determinación, y usted toma una determinación si se queda quieto donde está. Usted toma una determinación si se queda en silencio. Usted debe tomar una determinación. Ya basta de dioses. ¿Cómo se llama ese Dios que está en su corazón? Ese Dios licor, ese Dios placeres, ese Dios vicio, ese Dios infidelidad, ese Dios adulterio o fornicación, ese Dios, como se llame, a Dios, hasta aquí llegó ese Dios.
porque yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero vivir para mi Cristo. Él me rescató, me sacó del infierno eterno, me ha llevado por este camino y Él merece ser servido. Yo quiero que miremos allí en el versículo 31, 24, 31. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que a Jehová había hecho por Israel. ¿Qué pasa? Que lo que Dios había hecho era gasolina para servir al Señor. Era un motor que impulsaba, que esos que habían visto esos hechos portentosos estaban tan impactados con lo que Dios había hecho que querían adorarle a Él, servirle a Él. La pregunta es, si tú estás tocado, si tú estás tocado por Dios, si Dios ha tocado tu alma, si Dios ha tocado tu corazón, si Dios vale la pena para servirle a Él. Que el mundo entero se vaya tras el licor, que el mundo entero se vaya tras la droga, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, como se llame el pecado, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo vas a hacer. Esa es la decisión. Lo que yo he visto, lo que Dios ha impactado mi corazón, lo que Dios ha tratado mi alma, debe ser el motor para servirle a Él. Basta ya de esperas. Basta ya de tal vez y de quizás en el servicio al Señor. Es tiempo ya de que digas: yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a servir al Señor. Voy a hacerlo con mi corazón. Voy a hacerlo con mi alma. Si alguna vez me he pensado detener, no voy a hacerlo. Pase lo que pasa. Así haya dolor, así haya críticas y juicios. Del que venga, no importa, yo persisto en servir al Señor. Josué podía ver a ese pueblo blandengue, mirando a ver si estaban aquí o si estaban allá, tibios entre Jehová y entre los dioses. Pero él dijo: conmigo no es esa posición. Yo decido no servir a dioses, sino al único Dios verdadero. La pregunta es: ¿tú a quién vas a servir? Tú, ¿con qué estás batallando? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué hay en tu vida que te encadena, que te impide servirle? Para ellos eran esos dioses falsos. Para nosotros hoy, ese falso placer, esa falsa realización que hay en el pecado, eso nos atrae o nos envuelve del mundo. Tenemos que levantarnos y hemos sido salvados para decirle al Señor: Señor, no más con esto. Yo te quiero servir. Si tengo que dejar a esos amigos que me hacen daño, si tengo que apartarme, si tengo que alejarme, si tengo que cambiar de vivienda, si tengo que meterme donde sea, pero yo quiero servir al Señor, no importando el precio. Él pagó por mí. Basta de pensar si lo hago o no lo hago. Él lo merece todo. Él lo merece todo. Segundo personaje, Josué. Y vamos al tercer y último personaje, en segunda de Timoteo. Los tres eran ancianos. Los tres hombres que estamos viendo hoy, que están desafiando al pueblo, son ancianos, personas de experiencia, personas que han luchado, han sufrido, han llorado con el pueblo. Y este tercero también es otro anciano, hombre que ya iba a morir. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Allí en el Nuevo Testamento. Capítulo 4. Es Pablo hablando a Timoteo. Este joven sirviendo al Señor, de una persona experimentada en el servicio al Señor. Dice el versículo 5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. En otras palabras, vigilante, con todos sus sentidos abiertos, porque eso es lo que quita, lo contrario de sobriedad es embriaguez. Embriaguez quita los sentidos. Y aquí dice: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué más dice? Cumple con lo que Dios te ha encargado. Cumple con lo que Dios puso en tus manos hacer para el servicio del Señor.
Haz aquello que Dios te encargó, cumple tu ministerio. Y el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para hacer y el tiempo de mi partida está, ya me voy a morir. He pasado mi vida sirviendo al Señor, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y ese es el consejo que te dejo como un hombre de experiencia. Cumple tu ministerio. Haz sobre evangelista, predica el evangelio, cumple tu ministerio. Pero sigue diciendo este hombre experimentado en el servicio, en el versículo 16. Él estaba en Roma, enjuiciado por ser predicador del evangelio. Y entonces el versículo 16 dice, en mi primera defensa, los acusados tenían dos juicios. Uno para decirle, usted está acusado por tal cosa. Y el segundo para decirle, usted es culpable o usted es inocente. Como suponemos, ¿cómo terminó este juicio? Como usted es culpable y fue cuando murió. Entonces, versículo 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Dice Pablo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Miremos quién sí estuvo con él. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado. Y eso tenemos la experiencia. Yo quiero que piense en su vida cristiana. ¿Cuántos años usted ha pasado por momentos difíciles? Ha perdido familia, ha perdido cosas, ha perdido trabajo tal vez, ha estado por momentos difíciles. ¿Quién ha estado a su lado? El Señor estuvo a mi lado. ¿Lo puede decir usted? Usted puede decir, el Señor me dio fuerzas. Lo puede decir. Usted puede decir, el Señor es el que me ha sostenido. Pablo lo dijo, el Señor estuvo a mi lado. Cuando miramos a Josué, él está utilizando esa experiencia vivida para decir que eso sea motor para el servicio. Pero cuando miramos a Pablo, esa experiencia vivida está diciendo, a través de la experiencia vivida, quiero decirle una cosa, usted va a pasar por luchas, por momentos, pero el Dios que ha estado a mi lado también va a estar a su lado. El Dios que me ha dado fuerzas a mí, también a ti te va a dar fuerzas. O sea, por una parte, lo vivido me desafía a servirle a Él, porque Dios ha sido grandioso conmigo. Pero por otro lado, lo vivido me anima a confiar en Él, a descansar en Él, a no tener miedo, porque Él está conmigo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y que todos en el corazón digamos, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta iglesia da gloria al Señor hoy, porque Dios nos ha sostenido. Nosotros individualmente damos gloria al Señor hoy, porque nos ha ayudado. Y Dios va a estar con nosotros mañana. Podemos tener miedo, porque fallamos muchas veces. Podemos sentir dudas que no debiéramos sentir, pero Dios sigue siendo quien es, Dios fiel, maravilloso Dios, grandioso Dios. Vimos 3 personas que desafiaron al pueblo, 2 que desafiaron a un hombre, a Timoteo 3. Esas 3 personas fueron Moisés, Josué y el apóstol Pablo. Moisés, Josué y el tercero, el apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por este mensaje, Señor, que viene de ti para el pueblo, para tu iglesia. Porque no soy yo, es tu palabra, Señor, que llega al corazón. Oramos para que el Santo Espíritu de Dios lleve al arrepentimiento, Señor.
lleve a desafiarse, a confrontarse frente a aquello que es un Dios para mí, que yo he elegido como Dios cuando tú debes ser el verdadero Dios. Cuando yo he abrazado aquello que abraza el mundo, cuando debiera estar yo aparte de aquello. Señor, que haya corazones hoy levantándose y diciendo de corazón, en espíritu, en verdad, diciendo, yo serviré al Señor. Mañana, la semana próxima, el próximo mes, el próximo año, los próximos 10, 20, 30, 40 años, los años que me tenga el Señor aquí, yo serviré al Señor. Y mi casa servirá al Señor. Dios, gracias por tu palabra, porque podemos confiar que tú estás, y aun cuando tenemos miedo y dudas, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Gracias por sostener esta iglesia, gracias por sostenerme, por sostenernos, por ayudarnos, por guardarnos, por darnos, por proveernos, por dirigirnos, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Señor, gracias. Oh Dios, gracias en Cristo Jesús.